¿Qué es algo que siempre pensaste que era normal hasta que te diste cuenta de que otras personas no lo experimentaban? Crecer con un cuidado dental bastante cuestionable que era gratuito a través de la atención médica tribal de mi papá fue una experiencia complicada. Tuve muchos problemas dentales, que probablemente se originaron por el hecho de que mi mamá me daba jugo de manzana en un biberón, además de que el esmalte de mis dientes nunca se desarrolló correctamente. Durante las visitas anuales al dentista, mi hermano y mi hermana mayores nunca tuvieron caries, pero yo siempre tenía de 4 a 5 o más. Así que las visitas eran un verdadero infierno. Me quejaba de los procedimientos y de lo mal que dolían, tenía como 6 años, pero mi familia era de esas personas que creen en la firmeza y el amor duro. Así que mis quejas eran desestimadas como llantos y, lo que era peor, me decían que lo merecía por no cepillarme los dientes mejor, así que dejé de quejarme. 27 años después, mientras pasaba por mi 5º tratamiento de conducto, temblaba, estaba tenso y sudando. El dentista seguía preguntando si estaba bien, como siempre lo hacía. Respondí, sí, estoy bien, como siempre decía. Sin embargo, esta vez, el dentista detuvo el procedimiento, se quitó la máscara y dijo, ¿estás sintiendo algún dolor? Pareces estarlo, le respondí, por supuesto que sí, es un tratamiento de conducto, siempre duelen terriblemente, pero estaré bien, sigamos con esto. Él dijo, no deberías sentir nada en absoluto. Solo algo de presión, pero cero dolor. Los tratamientos de conducto no deberían doler. Luego me adormeció más, comenzó de nuevo y continuó anestesiándome hasta que no sentí nada. 5 minutos después, se detuvo de nuevo porque estaba llorando y me preguntó si todavía dolía. Le dije, no, para nada, y sonreí torcidamente a través de mi cara completamente adormecida. Pensé que los procedimientos dentales debían doler. Tenía 33 años cuando un dentista finalmente se dio cuenta de que estaba sufriendo, pero que al autorreportarme, yo decía que estaba bien. Siempre había más anestesia que podían haberme administrado. Sufrí durante 3 décadas porque me dijeron que dejara de quejarme cuando tenía 6 años. Si sientes dolor, cualquier dolor, díselo a tu dentista. Cero dolor es lo normal. Defiende tus derechos. Además, no le digas a los niños pequeños que dejen de quejarse del dolor, porque podrían hacer caso y causarles un sufrimiento de por vida. Desde que tengo memoria, he tenido destellos extraños y brillantes en mi campo de visión. Cosas en forma de arcoíris, irregulares y algo circulares que gradualmente se hacían más grandes hasta que mi cabeza parecía pasar a través del anillo y luego se desvanecía. Sucedía todo el tiempo. Después, me sentía muy irritable, dolorida y cansada. Siempre ocurría cuando mi mamá me llevaba de compras, ya fuera ropa o víveres. Ella se molestaba mucho cuando quería irme después de 10 minutos en el centro comercial. En mis 20s, lo mencioné de pasada. Oh, espera, tengo un destello brillante. Odio esto porque ahora me va a dar dolor de cabeza. Mi mamá quedó como, espera, ¿qué? Sí. Tengo migraña crónica con aura y la luz fluorescente es un desencadenante principal. Editado para agregar. Wow, no tenía idea de que tantas personas experimentaban esto. Siento por cada uno de ustedes. Cuando era más joven, tal vez hasta mis 20 años, era solo una molestia rara y molesta. Sí, me sentía un poco mal después, pero nada incapacitante. Desafortunadamente, progresaron hasta convertirse en un presagio de destrucción. Migrañas completas con todo el dolor horrible, náuseas, sensibilidad a la luz, afasia, confusión mental, todo. Además de la malvada luz fluorescente, he identificado la falta de sueño, el exceso de sueño, la deshidratación, el ejercicio, el estrés y los cambios de posición repentinos, levantarse demasiado rápido, como desencadenantes. ¿Y hay por intentar mantener un estilo de vida saludable? Recomendación: encuentra un médico que te refiera a un buen neurólogo. Estoy trabajando en una serie de medicamentos preventivos que funcionan por un tiempo hasta que dejan de hacerlo. Pero seguimos intentando. Mi neurólogo dijo, bueno, ya sabes, básicamente estamos adivinando. Seguimos adivinando hasta que algo funcione. Buena suerte allá afuera. PMDD.
Cada mes me quedaba callada acerca de mis síntomas porque realmente pensé que todas las personas que experimentaban la menstruación también se sentían extremadamente enojadas, agotadas, desesperanzadas y no podían dejar de pensar en querer matarse a sí mismas y a todos a su alrededor. Falté a una cantidad increíble de clases y me despidieron de trabajos porque no podía funcionar durante aproximadamente 2 semanas cada mes. Solo me di cuenta de que tenía un problema después de ver a alguien describir PMDD en línea. Ahora uso anticonceptivos de manera continua, así que no tengo menstruaciones ni cambios hormonales. Tuve una educación sexual muy completa, pero nunca hablaron específicamente sobre qué síntomas mentales durante la menstruación son normales y cuáles no. No me di cuenta de que la gente no memorizaba películas para no aburrirse. Cuando era niño, vivíamos bastante lejos de mis abuelos, así que era un largo viaje en auto. Aprendí que podía hacer más llevadero el tiempo, volviendo a ver una película mientras conducíamos. Así que me elogiaban por poder quedarme quieto, pero estaba recitando Aladino o En busca del Valle Encantado en mi cabeza todo el tiempo. Aún hago esto hasta cierto punto. La última vez que pude manejar hasta Florida, miré el tiempo del viaje y pensé, oh, no es tan malo. Son 2 Hamilton y El Rey León. No me daba cuenta de que otras personas no memorizaban guiones hasta que tomé un curso de actuación y los monólogos y lecturas en frío me resultaron realmente fáciles. Resulta que la mayoría de la gente solo recuerda ciertas líneas que le gustan o sabe que viene una escena divertida. Me sentí como el más grande friki cuando lo expliqué. Honestamente, la ansiedad en general. No me di cuenta de que no era normal tener ansiedad extrema por cosas que eran absolutamente insignificantes hasta mis años de adolescencia. Estaba bromeando con una amiga sobre que esperaba vomitar antes de una fiesta a la que íbamos, en lugar de durante, y ella dijo, ¿por qué vomitarías antes o durante? Yo respondí algo como, ¿sabes? Cuando sientes esa sensación de mareo y nerviosismo cuando sabes que se supone que debes estar en algún lugar con un grupo de personas y tienes que vomitar para sentirte mejor. No hace falta decir que ella no sabía de qué estaba hablando y preguntó si alguna vez había acudido a un doctor al respecto. Honestamente, solo asumía que todos se sentían así cuando iban a fiestas, nuevos lugares, citas o simplemente a cualquier lugar, en realidad. Desde que era niña, me preocupaba constantemente y sentía ansiedad. A veces era incluso por cosas que no eran un gran problema, como contestar el teléfono o ir a un lugar donde ya había estado docenas de veces. Estaba constantemente pensando que alguien estaba enojado conmigo, incluso si absolutamente nada había ocurrido para que ese pensamiento entrara en mi mente. Lo peor era cuando estaba acostada en la cama por la noche y sentía esta sensación de fatalidad inminente, como si algo terrible fuera a suceder de la nada. No voy a mentir, incluso como adulta, todavía me sorprende que haya personas que no experimentan ansiedad en su día a día. A esas personas les digo, ¿cómo es ser el favorito de Dios? Jaja. Me golpeaba mi padre. Por alguna razón, mi clase de inglés 11 estaba teniendo una discusión sobre si golpearíamos a nuestros hijos si se comportaban mal. Yo dije que lo haría. Mi maestra preguntó por qué, y yo respondí que mi papá me golpea y que estoy bien. La mirada de Pete en sus ojos y el resonante silencio es un momento que nunca olvidaré. Bastará decir que nunca golpearé a mis hijos ni permitiré que un niño sea golpeado en mi presencia. Esa fue una experiencia que cambió mi vida. Cuando era muy pequeño, mi familia iba a la iglesia cada semana. Pero por más que lo intentaba, no podía creer en las cosas que enseñaban. Así que mi cerebro de 5 años decidió que si yo no lo creía, no había forma de que todas las personas a mi alrededor lo creyeran. Eso sería ridículo. Seguramente, todos solo estaban fingiendo creer, porque eso era lo que hacías, solo otra forma de fingir ser una persona. En un viaje de misiones, cuando tenía 12 años, miré a mi alrededor y me di cuenta de que las personas a mi alrededor realmente creían en ello. Quedé impresionado. Además, resulta que soy autista. Crecí con padres extremadamente ausentes. Mi padre estaba en el trabajo el 90% del tiempo. Mi madre siempre estaba ocupada con algo más, es decir, cualquier cosa que se te ocurra bajo el sol, pasatiempos, amigos, sus hermanos o sus padres, todo, excepto con sus hijos. Crecí bajo la impresión de que así eran las cosas.
Durante mis años adolescentes, al empezar a pasar más y más tiempo en las casas de mis amigos, me sorprendió totalmente lo normales que eran sus padres. Eran como niños grandes, se pasaban el rato con sus hijos, charlaban casualmente, etc. Pensé que toda la violencia, los gritos y la agresión en casa eran normales. Pensé que el papá de todos llegaba a casa y los ignoraba en su mayoría. Era realmente triste crecer e ir a las casas de otras personas y encontrar familias amorosas conversando juntas durante la cena o celebrando el cumpleaños de alguien. Para mi familia, siempre era una pelea hacer cualquier cosa por alguien, porque resultaba ser un gran problema. Recuerdo una vez que mi mejor amiga tuvo una fiesta de cumpleaños con su familia y su papá le expresó lo orgulloso que estaba de ella en una tarjeta, y tuve que salir porque estaba llorando y me di cuenta de lo anormal que era realmente mi familia. Cuando estoy en una habitación con otras personas, parte de mi cerebro está prestando atención a todas las conversaciones que mis oídos pueden captar, todas al mismo tiempo. Específicamente, está prestando atención al estado emocional de cada conversación, en caso de que alguien empiece a pasarlo mal de repente. Resulta que la mayoría de ustedes solo escuchan una conversación a la vez. Mi forma de ser es en realidad una consecuencia de haber crecido alrededor de un padre explosivo. En el fondo, no quiero que suceda nada que lleve a una persona enojada a gritarnos. Esto también explica por qué tengo dificultades en grupos mayores de 10 personas, tiende a haber demasiadas voces teniendo diferentes conversaciones y me siento abrumada procesándolo todo. Si no puedo seguir el ritmo, me siento vulnerable y expuesta, y las cosas empeoran a partir de ahí. Tener un padre que siempre estaba en casa y una madre que se iba a trabajar. Mi padre hacía música en fiestas y eventos para ganarse la vida, así que mayormente trabajaba los fines de semana. Mi padre era quien nos recogía de la escuela, hacía voluntariado en la escuela, hacía las compras, cocinaba y limpiaba. Hoy en día es más común dividir todas estas tareas entre dos padres. Pero en ese entonces no lo era. Nunca lo noté hasta que cumplí 21 años y me mudé con mi entonces novio. Él se negaba a hacer algo en la casa porque eso era un trabajo de mujer. Su madre le enseñó eso activamente. Esa fue la primera vez que empecé a pensar activamente sobre mi situación al crecer y cómo mis hermanos y yo parecíamos estar ciegos a los roles de género tradicionales. Y sí, estuve con ese chico durante demasiado tiempo, pero finalmente vi la luz y actualmente soy muy feliz con un hombre que tuvo una crianza similar, con un padre que trabajaba turnos nocturnos. Nuestras tareas en la casa están igualmente divididas. Los sonidos que provocan sensaciones físicas reales. No me refiero solo a las ondas sonoras que todos escuchan. Estoy hablando de formas reales con texturas y movimientos en y alrededor de mi torso. Resulta que tengo sinestesia táctil auditiva. Casi todas las personas que tienen algún tipo de sinestesia se sorprenden cuando finalmente comprenden que otras personas no experimentan el mundo de la misma manera en que lo hacen. El acoso constante como una forma de expresar amor. Mi familia es algo disfuncional y cruel. Ellos no lo ven de esa manera. Casi no pueden expresar amor de forma irónica. Se burlan y hacen bromas para mostrar atención y, por extensión, amor. Sé que me quieren, y yo los quiero a ellos, pero es difícil para los que están fuera comprender la dinámica. Y puede ser complicado sentirse completamente amado dentro de ello. Me costó mucho adaptarme a las necesidades de mis parejas en relaciones románticas como adulto, a controlar mi impulso de hacer bromas cuando siento cariño por alguien y de decir cosas amables de manera más directa. Reflejar el comportamiento de otras personas y crear una personalidad que les sea adecuada me provoca un gran estrés cuando conozco a gente nueva, porque no sé cómo comportarme. El contacto social también me consume mucha energía. Resulta que las personas no piensan en eso y simplemente actúan como son, sea como sea que eso funcione. Además, disfruto genuinamente estar solo. Le dije a un amigo que me encerraré en mi departamento por unos días para relajarme y él dijo que eso era un poco extremo. Para mí, es realmente agradable y relajante. Necesito mi tiempo a solas y no, extraño, el contacto social tan rápido como otras personas. Solía escuchar una sinfonía completa en mi cabeza cuando me acostaba por la noche. La mayor parte del tiempo es suave, con hermosos violines, oboes, trompas.
Va creciendo lentamente y puede ser bastante conmovedora. Nunca son canciones que he escuchado o que conozco. No tengo talento musical, así que en mi cabeza todo se queda. Digo, solía, porque una vez que desarrollé tinnitus, el zumbido ha reemplazado a la música. Un cambio bastante aburrido. Tener miedo de tu papá. Como si mi papá no fuera un monstruo que nos hiciera cosas horribles, pero simplemente era un poco malo, estricto, gritón y frío. Mi mejor amiga cuando era niña tenía una relación similar con su papá, al igual que mi primera novia. Tuve la epifanía en mis primeros 30 años de que, aterrador, no era una característica definitoria de padre. Para muchas personas, él murió cuando tenía 20. Escondiendo lo que era la vida en casa. Ya fuera por vergüenza o miedo, pensé que era normal nunca revelar lo que sucedía en el hogar. De niño, me resultaba difícil abrirme y confiar en las personas por esto. No fue hasta que crecí que me di cuenta del impacto que tuvo en mí. Cuánto se había normalizado para mí proteger conductas abusivas. Para entonces, ya había entrado en un matrimonio abusivo y había comenzado a someter a mis hijos a la misma situación que había vivido de niño. Crecí en una casa con vista al río San Juan. Nunca se me ocurrió que era inusual que el río a veces fluyera en una dirección y otras veces en la dirección contraria. Pensé que todos los ríos hacían eso y que era normal. Las mareas en la bahía de Fundy son tan altas que hacen que el extremo inferior del río invierta su dirección por un tiempo durante la marea alta. No sabía que las personas no pueden oler hormigas, bichos y otros olores. La primera vez que entré al apartamento de un amigo, dije, «Joa, amigo, tienes un problema de hormigas». Él se quedó como, «Oh, demonios, ¿dónde están las hormigas?». Yo le dije, «No lo sé, amigo, pero las huelo». Me miró como si fuera el más tonto que había visto en su vida y solo me dijo que eso era imposible. Pero, para mi sorpresa, en su despensa había una pequeña fila de esos bichos saqueando una bolsa de arroz y saliendo por un ventilador en una especie de línea de conga. Ese día aprendí que no todos pueden oler hormigas. Edición, al parecer tengo un superpoder. Si algún entomólogo quiere contactarme, me encantaría trabajar contigo. Los insectos son increíbles. Siempre he tenido una conexión muy fuerte con las abejas. El otro día tenía una volando conmigo en el auto, paré el tráfico porque no me dejaba en paz. Tuve que recogerla y dejarla afuera de mi auto en un poco de follaje. Los bichos son amigos, no los mates. Vivo en los Estados Unidos y me quedé bastante asombrado cuando fui a la universidad fuera del estado y conocí a un montón de personas que nunca habían oído hablar de Tonga. La primera persona que conocí, pensé que era WILDAMENTE ignorante. Para mí, era como no ser consciente de que China existe. O sea, sí, no vivimos en ningún lugar cerca de Tonga, pero seguramente has conocido a 1000 millones de tonganos. ¿Cómo es que nunca has oído hablar de Tonga? Pero poco después le dije a un amigo que había conocido a una persona asombrosamente ignorante que nunca había oído hablar de Tonga, y resulta que mi amigo tampoco había oído hablar de eso. Y ni siquiera el resto de nuestros amigos en la universidad sabía de Tonga. Cuando busqué Tonga en Google y le mostré a mis amigos que existe, en el mismo artículo que abrimos para leer todo sobre Tonga, mencionaba que mi ciudad natal tiene la mayor población de personas tonganas fuera de Tonga. Por eso pensé que todo el mundo en la Tierra había conocido a tonganos. Nunca supe que las personas realmente ven cosas en su cabeza cuando visualizan algo. Por ejemplo, pienso en una manzana, sé cómo se ve, pero en realidad no veo nada, y me sorprendió que hay personas que realmente ven cosas en su cabeza. Nunca se me había ocurrido. Solo pensé que sabíamos cómo se veían las cosas cuando imaginamos, pero resulta que tengo a fantasía. Soy lo que se llama un super reconocedor. Estoy en el 1% de la población que tiene una capacidad extrema para reconocer rostros. Puedo conocer a una persona una vez y recordar su rostro décadas después. ¿Conoces esos cuestionarios donde tienes que identificar a una celebridad a partir de su foto de bebé? Esos son fáciles para mí. Hace aproximadamente 12 años, 60 Minutes emitió un segmento sobre esto y descubrí que era algo inusual. Después de eso, tantas interacciones de mi pasado empezaron a tener sentido. A lo largo de mi vida, me encontraba con personas que conocí de forma breve años atrás. Las reconocía, pero ellas no me conocían.
Solo pensé que era una persona olvidable. Siempre fue un golpe a mi ego. Jaja. Cuando aprendí sobre la jerarquía de necesidades de Maslow, siempre asumí que todos eventualmente escalaban la escala hasta llegar a la autorrealización. No fue sino hasta que tenía 33 años, conversando con mi esposa, una psicóloga, que ella dijo, «Tú estás autorrealizado», como si fuera algo inusual. Luego me explicó que, de hecho, la mayoría de las personas no están autorrealizadas y casi todos están atrapados tratando de satisfacer necesidades que nunca logran cumplir. Tener el control de uno mismo de esa manera no es normal. Tengo más de 50 años y, en los últimos 3 años, he descubierto que la mayoría de las personas pueden visualizar y tener otros sentidos en su mente. Yo no tengo ninguno, la afantasia no es visualizar. Me di cuenta de que la mayoría de las personas tienen un narrador o un monólogo interno, yo no tengo ninguno. Mi cerebro es tan silencioso en comparación con amigos y familiares que no sé cómo soportan todo lo que está ocurriendo. Soñando mientras estoy despierto y orquestando mis sueños mientras duermo. Resulta que tuve apnea del sueño severa durante toda mi vida, con 86 episodios de apnea, detenciones de respiración, por hora o aproximadamente cada 45 segundos. Fui tratado con CPAP, en 2000. Y mi mundo entero cambió para mejor después de las primeras 8 horas de sueño real. Actualización: no soy un neumólogo ni un especialista en sueño ni un profesional médico de ningún tipo. Mi apnea desapareció tras una receta de cannabis medicinal con muy alto contenido de THC para ayudar al control del dolor en 2018. Tengo dolor en el sistema nervioso central debido a una columna vertebral colapsada. Fue un efecto secundario sorprendente. 2 estudios del sueño desde entonces han demostrado que no hay episodios de apnea en absoluto, solo algo de ronquido leve. No ha habido ningún otro cambio importante o que afecte el sueño antes o después, excepto más degeneración y dolor. La apnea vuelve después de una semana aproximadamente si dejo de usar la dosis nocturna o el comestible. Mis médicos están al tanto y son solidarios. Tengan en cuenta que no hay investigaciones que respalden mi resultado. Me tomó alrededor de un mes de uso diario. No me di cuenta de que probablemente era levemente alérgico a los mariscos hasta que tuve unos 21 años. Estaba comiendo un tazón de sushi en la universidad y le decía a mi novia que me encantan los camarones y el cangrejo, pero siempre me da un dolor de cabeza nauseoso cada vez que los como. Ella tuvo que decirme que eso no era normal y que probablemente tenía una alergia. Me di cuenta de que probablemente tenía sentido porque varios miembros de mi familia tenían alergias a los mariscos. Desde la infancia he estado comiendo camarones y cangrejo y sintiéndome extraño después. Literalmente, solo pensaba que comer cangrejo le daba dolores de cabeza a todo el mundo. Siempre pensé que era normal que los niños pasaran todo su tiempo en su habitación y evitaran interactuar con sus familias hasta que crecí y tuve amigos que pasaban todo su tiempo en la sala con sus padres, quienes en realidad disfrutaban estar cerca de ellos, y ellos, a su vez, disfrutaban estar cerca de sus padres. Resulta que mi mamá era solo una alcohólica miserable que convertía nuestro hogar en un lugar oscuro para pasar el tiempo y nunca quería estar con nosotros durante largos periodos.